Hace ratito se metió, no sé cómo se llaman, ahí a mi departamento, a su casa, un insecto como de este pelo, que son como escarabajos. Son escarabajos. Sí, va, Sí, escarabajos. escarabajos. Caminan lento Sí. y como que no vuelan mucho. No, aquí también hay muchos de esos. ¿Les gusta el agua o salen? Sí, salen de la humedad. Mira, mira, me atacó uno. Era el chapulín que estaba ahí. ¿Ah, sí? Ahí estaba. Ah, era el Estaba. chapulín colorado. Ya no está. Se era. Ya brincó para allá, éralo. Ah, es este. Poco tan chiquito. Está chiquito ese. No, pero yo sí sentí un aleteo ahí poderoso. Mira, por la primera semana se quitó todo el piso. Se tumbó la barra. Se tumbó la barra. Tumbó la barra, se quitó el azulejo de aquí de la cocina, de los dos muros, de acá del baño, se quitó todo. Se tumbó la losa que tenía aquí de 15 centímetros y se quitó también el azulejo de aquí. Pues no lo quité de acá, pues se va a tumbar ese muro, Ah, pues de una vez, claro. ¿verdad? Se va a tumbar, se va con todo el muro, pero se quitó todo lo de aquí, todo el piso de aquí, taza, todo. Nomás la puerta esta no la he quitado porque pues aquí se queda todavía mi esposa. Ahorita andamos detallando, echándole las fachadas. Ok, ok. ¿Qué pasó con lo de la obstrucción que teníamos ahí en el bajante? Pues ya quité el tubo, abrí la losa, ¿Siempre sí? se abrió la losa y pues sí estaba tapado, sí tenía revoltura. Claro que sí. Tenía como 20 centímetros, ¿no? Pues cuando lo destapábamos. 20 centímetros de... No, hombre, es un montón. Ya se pone el agua y la vuelta quebrada de la taza. ¿Qué pasó? Está quebrada la taza de Akira. Ahí está la fuga. Y por eso le sale el agua. A ver si salió el agua, ya ni se brincaba. Echen. Si es por el de arriba. El de abajo, es el tuyo. Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos al show de Pecas y su familia. Ellos no saben que ya llegué, pero ya llegamos. Bienvenidos. Saludos a nuestros amigos de Rotoplas, apoyando a la gente. Fíjense cómo ya tenemos acá el enjarre. El Pecas se fletó, como decimos aquí. Le quedó muy bien. Y al Pecas todavía le da más confianza el cemento, ¿verdad? El cemento y el mortero que la pasta. Porque él dice que la pasta pues tiende más a despegarse. Así que probamos así. Y creo que quedó muy bien. Fíjense cómo le dio el mismo dibujo. ¿Cómo están? ¿Bien usted? Sí, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás? ¿Y el bebé? A ver, tráigaselo. ¿Cómo está, señora Alicia? Buenas tardes. Bien, también. Gusto saludarle. ¿Y este señor? Bebé de la casa. Pero ya tiene cara de señor. Sí. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Me da pena. Le da pena. ¿Dónde anda el buen Pecas? Ya la vi limpiando la semana pasada, ¿eh? Muchas gracias. Amigo de arena. Sí, la verdad que vamos a compartir ahí unas imágenes me mandó video el Pecas de cómo le daba duro. Sí, estaba sacando video. Dice, voy a sacarte video. Sí. Pues estábamos, ahí lo agarramos como que cotorreo y luego ya, saco video. Después. Le quedó muy bien, Sí, ¿eh? sí, le digo, déjate ayudar a limpiar. Déjame pongo mi granito de arena. Muchas gracias. Eso es hacer equipo, ¿eh? Sí. Mira, mi Abraham, que andamos haciendo limpieza, yo y mi esposa, mira. Porque ya viste cómo estaba, cómo dejó el yesero aquí. Y andamos haciendo limpieza, mira, para que se vea chido aquí. ¿Cómo ves? Ya traigo a mi esposa, era ching. Se pusieron a limpiar. Sí, que estaba ahí, se fueron. Pues en todo caso puedes hacer limpieza y ya, le dije, pues vente, pues para que se vea aquí bien. Que se vea el avance. Se ve, si no, déjale eso, pues si viene alguien a ver o aquí está el tiradero ahí, Eso sí. ¿verdad? ¿Y cómo vas? ¿Cómo ves? ¿Ya viste el enjarre? Sí, se ve muy bien. Ese no se desprende. Yo digo que no, porque el hecho es lo más delgadito que se pueda. Ok.
con lo más delgadito que se Le pueda. picaste bien, le pusiste el Festerbond. Sí, le piqué. Primero el paso primero es quitarle la pasta. Ok. Quitarle la pasta y quitarle todo el polvo, mojarle, aplicarle el fester y sarpiarle. Llenarlo de río con cemento, con Festerbond. Y ya después de eso, la pura mezcla ya con Festerbond. Ok. Mira, No, se ve muy bien. ahí se ve el remate medio feo, pero es por la pasta de abajo que está más roñosa. Está todavía más gruesa, ¿verdad? Está más gruesa la pasta. Pero con la pintura, ¿crees que se disfrace? Sí, pues ya con el parejo, pues ya se ve. ¿Se crees que sea parejo? Pues ya quedó todo lo de afuera, más falta lo de aquí, era la marquesina esa. Ah, sí, sí, sí. Falta el pedacito eso nomás. Y ya. Los de Covinte creo que ya la próxima semana nos lo van a traer, te dijo Me Martín. estaba diciendo Martín que para el martes. El martes. El Ujú. martes lo traía. Ayer me estaba diciendo que le sacara bien las medidas porque la hoja medía 1.24 por 2.44 y me dijo que a ver si ajustábamos con las dos hojas. Y ya le medí muy exacto, muy exacto, apenas sale. Apenas sale. Eh, Y sí te dijo que va a ser más delgado. el de allá sí, Ajá. el de acá no, se hallaron de 10. Ah, siempre sí. Sí, Ah, qué bueno. sí, se hallaron de 10. Excelente. Pues entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta de albañilerías? Albañilería, Ajá. pues encargar el baño, acabé de encargar el baño, ¿No vinieron ayer los el fontaneros? fontanero acabó el baño. Ah, qué bueno. Entonces ya lo puedes enjarrar. Falta que quiero poner primero el panel Ujú. para que cuando le encargue se agarre. Porque Ok. hay que poner, ya ves que hay que ponerle escuadras. Ujú. Y pues al rato hay que abrir el enjarre para meterle escuadra y eso. Y mejor ya que esté todo bien colocado el panel, ya se enjarra. Ok. Vamos a verlo. ¿Ya terminó el yesero? De cero ya. No falta lo de aquí de la marquesina. Ok. Y un pedazo que le tumbé porque se botó. ¿Se botó? Sí, porque agarró grueso. Ah, sí. El yeso. El yeso ahí. Agarró grueso y se botó. Y lo quité y ya me dijo Martín, ¿sabes qué? No, pues encárralo. Ponle, pícale, quita la pasta, pícale, ponle el Festerbond, malla y lo enjarras. ¿En dónde? A ver. Allá arriba ya te quedó la azotea también, ya hice la base. ¿La base del tinaco? Sí. Por eso lo bajaste. No, lo bajé porque nos cortaron el agua 4 días. ¿Y eso? Porque iban a arreglar una tubería. Ok. Y lo bajé pues para tener agua. Nomás que lo subió una torre. ¿Y qué crees? Lo dobló toda, mira. La otra se quebró toda la torre. La torre. Ya dio lo que tenía que dar. Sí, pues A que ver. también podridas. Sí. Mira. Sí, no, esa torre ya tiene No, la como otra sí 7 se años. quebró toda. ¿Sí? La otra sí. Hijo. Pero estaban los pedazos, mira. Ahí en el. No, pues esa ahora sí. Sí, usaste Ya hay que jubilarla. de perro. No, yo diario. Yo siento que es porque tengo buena suerte. Dice que es de buena suerte. Yo tengo mucha acá. Sí. Pero también no creemos en la suerte. Ese es el tema. Déjame limpio porque si no te voy a hacer un cochinero. Mira, aquí quedaron unos tubos, mira. ¿Esos de qué son? Son unos de la torre. Ah, sí quedó la torre. Mira. Ya te vi. Y luego, ¿Pero qué? ¿Lo cargaste lleno de agua o qué? es que hace cuenta que me subí a. No recuerdo a qué, ya cuando bajé, nomás oí que tronó. Y se cayó, pero es que la tenía aquí, mira. Y la había puesto arriba, dije, para abrirle, para que no estarle sacando, ¿ah? Ajá. Y no, que se dobla toda la torre, y hasta mi carro me lo chingó, mira. No te creo, pero ¿cómo? ¿Se cayó hasta acá? Es que aquí la puse, Ah, la pusiste. aquí la puse. Ya. Y hasta mi carro me chingó, mira, ¿Y por qué no lo dejaste en el piso? porque yo quería abrir la llave. No. Quería abrir la llave para llenar los botes. A ver, vamos pasando pues. Pásate, Brad. Ya tenía cuánto que no veníamos, como unas 2 semanas. 8 días. No, 7 días, ¿va? 8 días. 8 días. A ver, poco a poco, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Chuy? Ese es el que se despegó. Sí. ¿Y qué te dijo el maestro? ¿Qué maestro? El maestro Yesero. Pues ya se había ido. Es que haz de cuenta que ya se había ido él Ajá. y se botó. Con que no se bote lo demás, ¿va? No, es que ya se agarró delgadito. Es que aquí se mira lo que
lo grueso que agarró era. Ah, porque no estaba bien alineado, ¿o qué? No, que no, quería que saliera el mismo tirón, Sí, que saliera el mismo tirón para las puertas, pues, aquí. sí. Y pues él se engrosó y pues que agarró mucho, muy grueso, pero pues para acá no era. Entonces ustedes ahí, pero es por el muro. Todo esto sí está bien macizo. Sí, es que esto agarró del lado, pues. Mira, Esto ya se ve muy bien, ¿eh? Ya se ve que estamos dice el balcón ese, avanzando. Banquetón, ¿de cuánto lo dejaste de alto? de alto, pues lo pidió Fabi de 15. De 15. Ok, Hace cuenta del nivel, 85 para abajo. ok. Nomás que se ve, pues, porque el piso que está desanivelado. Se ve alto, ¿ah? Sí, En esta parte. sí. Si el piso ya terminado, te viene llegando por aquí así, por aquí así. Vamos a librar el tubo. Sí, pues son 2 centímetros lo que le di de fuego. Ok. Entonces va a quedarte casi al ras ahí, ¿va? Sí, Ya vinieron ahora sí los fontaneros electricistas del equipo de Juan Mares. ahora se pusieron las pilas. Ahora sí, ¿va? Ya se ve. Pilas. Es que le dije, no, ¿sabes qué? Ocupas de la recia porque Abraham ya me trae. Ahora ya me está. Ya me está esperando. Ya tengo mucho tiempo aquí. Ya tenemos Pues que están irnos. además saliendo pues otras cosas que no estaban pues en el proyecto, Ajá. como todo lo de cambio de alrededor, eso no estaba en el proyecto, Eso nos porque quedó. estábamos que había quedado que nomás era aquí adentro, Ujú. y pues ya había salido todo lo de afuera. Casi ya le enjarramos al vecino, ¿va? Ah, No, ¿va? se fue nomás la parte mía, Por eso digo, pues, pero ya casi le deberíamos de enjarrar, ¿va? casi, para que se viera parejo. No deberíamos. Tú hablas, tú mandas. Yo mando. Dicen. Tú eres el jefe de jefes. Yo soy el tigre del norte. Eres el jefe de jefes. Ok. Mira, este es debe quedarte 85, mira. Más aquí tengo poquito más por lo de que la pasta que le hace falta. Ok. Ya con la pastita ya subí ahí, Ah, ya. ¿verdad? Te queda 85 libres. 85 y aquí le bajan los 15. Y mira, y apenas te quedan los 2 de piso, mira. Hay que decirle a Fabi que la cubierta que vamos a colocar aquí choque con el ventanal, que entrara poquito aquí. Estaría muy bien. Para que aquí tocaras, Que cubriera sí, que cubriera la boquilla, ¿no? Para que no tengas ahí ese, humedad. ese filito. No, porque se me hace que sí se le ve que tiene un de este. Pues tú quieres que dé vuelta, ¿verdad? O sea, trae un soclo aquí, Sí. entonces va más abajo. No, ya llega aquí la cubierta. El zócalo llega aquí, El soclo. ¿sí no? No, porque ¿cuánto tienes de piso a? Del piso terminado, Ajá, 1 metro. 1 metro de esa línea. Sí. Ah, no, entonces sí va más abajo. Va el soclo, porque la cubierta te tiene que quedar a 90, Oh, y es abajo de aquí. 10 abajo de ahí, entonces todo eso va a ser soclo. Entonces, tú lo que decías que diera vuelta aquí. No, y lo que yo decía es que si este estaba a la misma altura de la cubierta, que la cubierta se metiera aquí así. Haz de cuenta que la cubierta Pero no, la cubierta está más abajo. aquí. Sí, no. No está bien. Aquí te llega la de esta. Aquí te llega la de esta a los 90. Pero ya la cubierta va aquí. Sí, Entonces la cubierta te viene agarrando el metro. pero con el soclo, pues. Con el zócalo que lleva aquí. Sí, por eso te digo, sí, el soclo. Aquí El soclo va a tener como 10 haz de centímetros cuenta que llega aquí. y la cubierta sienta aquí, Sí, la cubierta llega a los 90. un poquito más abajo. Ok. Y ya con la cubierta casi te anda llegando aquí. Ujú. Al ras. Sí. Ah, está bien. Y falta hacer ese. No, para acá no lleva. Ahí no lleva. No, Porque ahí va la estufa. no. No lleva estufa. Lleva Parrilla. parrillas. Pero Ah, es mueble. Pero es que Fabi quedó que le iba a meter unos muebles que quedaran así, inclinados. inclinados. Y aquí le iba a poner un ¿cómo se Como un soclo de aluminio. llama? Un vidrio. Ah, ok. Para que el mueble saliera, los caras así para arriba. Ok. Para- Pero no va a quedar inclinado, ¿verdad? No, haz de cuenta que el zócalo te viene parejo, Sí. te va a poner ella, Ajá. y nomás el mueble se te va a entrar así, Ok. el mueble.
¿Y por qué así inclinado? Así lo quiso ella. Debe de tener un porqué. Debe de tener un porqué. Que para, no sé, que para darle fuego acá arriba se me hace. Claro, para darle un poquito más de altura a algo, ¿no? A los a gabinetes o a los de estos, a la parrilla, ¿no? a la parrilla. Aquí, baile, para acá. Ajá. Este banquetón sí sale hasta los 90 de aquí. Ah, claro. Este, Ah, mira, ya estás recibiendo ahí. sí, pues es que me sobró un poquito y le eché aquí. Y este banquetoncito, así como al ras de ese, Ajá. sale aquí, son 25 de aquí para acá. Para que puedas meter los pies, ¿verdad? Un Sí. poquito aquí cuando estés enfrente del mueble. ¿Ok? Nomás llega aquí, de aquí a los 90, este banquetón. Ya. ¿Verdad? Y pues salió todo parejo a los 15. Ajá. Todo este de aquí también va a salir a los 15. Ah, ya te entendí, ya te entendí. O sea, viene de 15 y da la vuelta, De ¿verdad? 15. De 15 y todos los 80 centímetros de la regadera y la Son taza, 90. 90. Son 90 y todo esto sale a los 15. Todo parejo. Está muy bien, ¿eh? Sí, Al milímetro. sí libró, pues la tubería Ajá. de la corriente y todo se libró. Todo trae su pendiente bien, ya la probamos. Tiene hasta, se me hace que de más. Además, Sí. está bien, pero Nomás el otro estamos viendo yo y Martín un detalle de aquí de la puerta. a Que ver, si la puerta llega hasta el techo. sí, tiene que llegar hasta el techo, ¿no? No lo sé. Es lo que estamos viendo yo y Martín. Sí, sí tiene que, yo creo que va a ser lo mejor. Y, Porque haz de y cuenta todavía que, falta el murete, ¿verdad? Alineado con la puerta, el que va ahí. pero es que haz de cuenta si no te va a librar. Aquí la puerta va a quedar un hueco. Pero va a estar alineada No. con el muro, ¿o no? Es que haz de cuenta que el muro, Va a estar. la puerta que queda afuera del muro. Porque es corrediza. A ver, ya te estoy entendiendo. Y queda fuera del muro. Yo le había dicho a Martí que si le metemos un cerramiento, pero es lo mismo. Si le metemos cerramiento, de tomo la puerta va a quedar fuera. Sí, queda por fuera del muro. Fuera. Sí, 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 claro, las corredizas siempre quedan por fuera del muro y se le deja el riel con una vista de madera por fuera del muro. Eso es lo normal. Eso es lo normal, pero nomás es esa vista. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, puede llegar hasta arriba sin problema, Al techo. al techo. Ajá, a la losa. Porque de aquí nomás, de aquí para acá, de cuenta, nomás tenemos 37. De aquí a aquí, hasta aquí. El tercer techo. Ahí llega la boquilla. Aquí llega la boquilla. Ajá. Y ya está. Pues tiene 40. ¿Cuál tiene 40? Ahí arriba el domo. Ah, el domo tiene 40. De eso le sobraría 3 centímetros a secar la puerta. ¿No quedaría alineada con la mocheta? No, ¿Por qué no? porque esta tiene 37 y allá arriba tienes 40. Pues hay que dejarla de 40 también la puerta, ¿no? Esta. Sí, o sea, hay que hacer esa mocheta de 40 para que todo quede alineado, porque si no va a estar muy raro eso, ¿no? Pero ya no te va a dar con el de este que quiere Fabi aquí de los 30 de los. No, pero no pasa nada. O sea, al final hasta podría crecer ese mueble poquito también. O tener esos 3 centímetros de separación, ¿no? Entre el mueble que llega aquí y la boquilla. No, pero hay que hacerlas. Sí, 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 yo sé, pero es como decir que llega hasta aquí, pues. El mueble. Ajá. Y la más Ajá, y nomás se va a ver esto, pues. 3 centímetros. pero ya no me daría aquí los 80. Sí, no, los 80 no. Te va a quedar más chica esa así. ¿Cuánto trae ahorita? Ahorita, O sea, sí va a medir así tal cual los se 80. cuenta que hasta aquí, aquí son los 37, mira, en esta raya. 37. De aquí para acá son los 80. Y quería Fabi. Aquí, mira, 80. Ok. Y esos 80 todavía tienes que crecer esa boquilla. No, aquí para que me den los 80 de aquí. Ujú. De este de aquí. Es lo que le hace falta aquí, 80. Y si no le creces de ese lado, si ese lado la dejas igual y le creces aquí los 3, te sigue quedando la puerta de 80. Pero ya no va a dar con los muebles que va a meter aquí Fabi. ¿Cuánto mide ese muro ahorita? Aquí tiene que dar 80. ¿Cuánto tiene ahorita? Pues les falta el enjarre. Ahí. Pero ahí está ya, de 80. Pero ya cuando el enjarre se quede aquí y ya te da los 80 también aquí. Ah, el enjarre de allá. Pero el enjarre de allá la puedes dejar casi al ras, ¿no? No tienes que crecer los 2 centímetros, ¿o sí? Pues no.
Pero lo más delgadito que, Ajá. lo más delgadito que se pueda, pues a todo por lo mismo que es este. Yo creo que hay que hacer eso, fíjate. Enjárrate lo más delgado que puedas. Una vez que ya lo tengas, ahora sí, mides 80, porque el que manda es por los Pues equipos. en cuanto me libren los tapones, ¿no? Ajá. Estos. Sí, sí, sí. Es que la chingados tapones. ¿Qué será el tapón? Un centímetro. Un centímetro. Ujú. Un centímetro tienes. Entonces, fíjate, mídele otra vez. Tienes 80 ahorita casi, casi. Le vas a quitar uno. Tienes 79. Bueno, así que había ahí. Casi te da los 80. A ver, márcalo abajo ese y le vuelves a medir. Quizás si te queda la puerta de 79, pues. Yo creo que ya 79 sí funciona. Se han visto puertas de baño más chicas. Ahí sería, mira, 79. Pues casi, mira, porque aquí son los 80, mira. Es lo que te digo, pues. O sea, casi, casi nos va a dar. Ahí. Ujú. Entonces ya vas a tener mocheta de Ya 40. tenía 40. Ya tienes Porque 40. aquí tengo 37. Bueno, Ajá. doy 3. Ya tienes los 40. Me Y late. te da al baño de ese. Al puro paño. Ya se alinean ahí, ¿verdad? Te da algo cuenta que tú así alineado. Así tiene que ser. El 4. Acuérdate siempre el 4. Ok. ¿Verdad? Sí. Me parece muy bien. Y ya nada más, pues sí, lo que creo que la puerta piso a techo se va a ver bien, se va a sentir amplio. Nomás aquí estaba viendo, yo creo que hay que nivelarle. Para el metro te agarra mucho de pegapiso. Mira, 5 centímetros tienes. 1.5, 1.5. 4,5. Entonces tú tienes que echarle unos 2 de nivelación. Pero no crees que se levante aquí, porque es puro colado. Pues te diría que le eches puro Fester. Ay, ya sea pues yo creo que con puro Festerbond, ¿no? Y luego le cuelas. Y su malla, y una picadita, ¿o no? Ponerle malla pollera. ¿Te acuerdas cómo le hicimos en la casa de Blanca para la nivelación? No, ahí no nivelamos. En la losa del Pero entrepiso. la losa era de este, le puse de este, Le pusiste poliestireno poliestireno, y le pusiste pura malla, malla y le dejaste las armaduras. armaduras. Y pues ya aquí, Se podría hacer algo así en pequeño, ¿va? Traernos unas hojitas de poliestireno delgadas de 2 centímetros. pues fíjate, todo el que estaba aquí lo doné. ¿Y de qué grosor era? Pero ese era de 20, pero pues puedes hacer las tiras, Sí, puedes sí. sacarlas tú, como allá con Blanca, por eso sobró bien mucho, porque allá, pues, las de 10 las hice a 5, y las de 20 las hice a 10. ¿En serio? Sí, porque en unas partes no libraban allá con Blanca. Había unas partes que hice hasta de 3. Pero yo creo que aquí también se puede hacer con... Porque había. Otra Y aquí a huevo le tengo que meter porque agarra más de 20 de hormigón. Le tengo que meter unos que sobraron, que están ahí, que tienen 10 centímetros. A ver. ¿Esos no los donaste? ¿Dónde? No, estas son de las que sobraron de aquí que trajo Martín para la boda. Ah, del casetón. El casetón. Mira. Ah, pues sí salen tiritas de 2 con ese, ¿no? Esta tienen 10, pero esta la voy a ocupar para allá para el baño, porque en el baño agarra más. Ah, ya te entendí. En el baño agarra 10, Ujú. agarra 20 en el baño. Ya. ¿Las 2 te las vas a usar en eso? Y Sí, claro. Pero entonces, ¿tú crees que se despegue? sabe, la verdad, ocuparía ponerle malla con clavos. Malla, clavos, Pero malla. epoxine. Si le ponemos epoxine, no se ¿Qué es el despega. epoxine? El epoxine de Fester. El amarillo, que es más fuerte. El estructural. ¿De ese que trajiste las latitas? Ajá. De este que está aquí. Con el que colaste la losa de Blanca, la de la entrada. De este. Exacto. Este le eché a ira. Este es el epoxine. Este es para unir adhesivo para concreto. Es exactamente para eso. Ese le eché ahí. Antes de colar el banquetón, ¿o qué? No aquí. Ah, bueno, también está muy bien, ¿no? Porque Colaste. Le puse de este y le puse el que me sobró, que me había traído Martín había tenido un saquito para lo de ahí de abajo. el CM200. Sí. O sea, le echaste CM200 y le echaste Fester epoxine. No, eso no se despega nunca, cabrón. Haz de cuenta que le embarré todo hasta acá. Ajá. Que Juan le abrió todo un pedazo más para acá. Ajá. Y ya le embarré la toxina y ya le puse el de este. Pues exactamente, yo creo que es lo que podemos hacer. Pero no con CM200. Con puro cemento.
puro de ese. Ajá, O pues yo digo que también con la pura mallita y con clavos. ajá. Ok. O sea, tú dices, te pones una malla, Malla pollera. malla pollera, Malla pollera para que libre, porque la otra no libra. la amarras con clavos. Porque vas a rematarte hacia acá. Te das cuenta aquí sí te libra, mira. Aquí tienes uno, tres. Ah, tienes que rematar. Sí, nomás no es parejo, tengo que rematarle. Sí, porque ahí no va a haber escalón. No, tengo que rematarle. Ya te entendí. Ok. Y como hasta Fabi aquí va a hacer otro banquetón, pero ella lo va a hacer de madera. Ok. No sé de qué lo vaya a hacer. Todo este banquetón lo va a hacer aquí, hasta los 90. Ajá. Y pues ya nomás sería este pedacito lo que hay que nivelar. Ok, ok. O solo que la nivele aquí también, para que quede a nivel su banquetón de ella. Porque si no va a quedar de un lado más alto que en otro, O sea, decirle, le preguntamos si quiere que le hagamos el banquetón el material. del área de lavado. Porque yo ya le hemos preguntado y dijo que no, que nomás el banquetón era Ajá. este y este de material. Ok, Que porque ella iba a hacer este de aquí y el de acá, ok. este de aquí de la alacena. Ah, pues entonces no hay que hacerlo. Pero como te digo, como está de bajada hacia acá, Tú nomás déjaselo nivelado, pues. a nivelar, pues, Ajá. a nivelar todo el cuadro este, Exacto. Con eso. Y como dices, lo rematas aquí. a rematarlo ahí. Aquí no te va a agarrar nada, No, pues. pues ahí no, es que ahí tengo 1.3, Ok. 1.3 metros. Ahí va a agarrar Ahí un es donde poquito. te agarra uno con 5.5. Acá es todo esto. Aquí agarra más, esto de acá no te digo que voy a meter el casetón. El ese que está ahí. casetón. Mira, no agarra mucho, pues. Pues sí, porque es hasta acá, mira. Es hasta ahí, donde llega el banquetón, hasta ahí, mira. Sí. Sí, no, ahí sí está bien el Ya te casetón. agarraría 20 centímetros, mira. Quizás hasta te falta, ¿va? Agarraría 20 porque tienes unos 5, unos 6 para 85. Ujú. 20. 20. Ok. Este tiene 10, Ujú. le pones ese y ya le pones malla arriba y ya le echas el piso, Y le echas el piso. Ok. ¿verdad? No es que te quité toda la pasta aquí. Pero para este sí lo puedo agarrar, este lo voy a agarrar el lunes. Ya está. Este ya está, ahorita le quité toda la pasta. A ver, entonces que es agua caliente, Agua agua fría, gas. Gas. Eso se van a Eso se eliminar. cancelan. Esto se van a eliminar. Ajá. Y aquí viene el gas para la lavadora y la secadora. Sí. Para la secadora, más bien, ¿no? Este es el para la secadora, para Agua caliente, agua fría, la lavadora y el lavadero. Trabajan bien, ¿verdad? Sí, trabajan bien. Y fíjate, ¿no? Lo que decíamos, y de todas maneras te pusieron el Tubo Plus. No pusieron CPVC. Me Pura, dijo que quería meter todo nuevo. pura calidad. Pues todo lo de aquí, ya lo de afuera, va a quedar así. Ujú. Quedar así. Qué buena luz empieza a tener, ¿va? El espacio. Nomás ya tapándola aquí, pues ya va a ser otro rollo. Ujú. Además va a entrar luz aquí, aparte, pues sí va a estar Entonces este muro ya lo puedes hacer. igual. Este. Falta el comité, falta el panel. Ah, se va a hacer con panel. Sí, Ah, está incluido en el panel hasta arriba. hasta arriba. Ah, por eso la ranura de 10. Por eso dice la ranurita esta. Este es de 5. De 5. El panel aquí es de 5. Ok. Y como te digo, es que no tiene caso agarrar porque voy a abrirle para acá a la escuadra, mide como 20. Tendría que tumbar todo este pedazo de enjarre y acá otro pedazo de enjarre. Pues aquí te lo voy a tumbar aquí para ponerle la escuadra. Ah, el Covintec. Sí, claro. Ok, ok, ok. Porque esto lleva toda escuadra. Como es una muchachita, pues hay que macizarla bien. Sí. Pero sí, como dices, va a quedar muy bien eso. Y de aquí, pues nomás aquí ya serían los 80 del panel. Pues el panel va a llegar hasta acá. Hasta acá, aquí. ¿Y esta puerta cuánto va a medir? Igual que esa. 80 también. Igual que esta. Ok. Va a quedar muy bien, Pecas. Nomás aquí, no sé cómo van a poner o aquí le van a poner la división de la regadera y en la taza. Pues yo creo que se va a alinear al muro, a los 80. Yo pienso que entonces hay que sacarla poquito más, ¿no? Porque ya si te vas a comer 10, te va a quedar 70 La regadera. la regadera. Entonces tú dices que tendríamos que hacer la puerta De 75, 70, 70. 70.
No, yo creo que puede ser un poco más, ¿no? 75. No, tienes 80, porque aquí son 80. Sí, Y si le vas a crecer 10, te va a quedar 90. o sea, el muro ahorita está en el plano 80, ¿ah? 80 aquí. Entonces, en teoría, el vidrio de la regadera está aquí, ¿ah? Sí, Casi chocando. sí. Pues te digo, la puerta de aquí. Son como 10 también lo que marca, ¿no? No, 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 va a ser puerta de vidrio. Tiene 1 centímetro. Ah, Entonces, o sea, nomás con que le des 1 centímetro más para que el vidrio no esté al filo. para que choque en el muro. Ajá, para que choque en el muro. Con eso es suficiente. Si le diéramos unos 2 centímetros, pues sí, mejor, Para que tenga fuego. para que tenga juego. La puerta entonces, ¿cómo va a ser? Corrediza, ¿no? Es que son, me dices que mide 90, ¿va? De ancho. Sí, 90. No, pues lo ideal es, o una corrediza, Es es que- que, es es que- que la corrediza a la mitad, Es que ahí, No. ahí mi yerno tiene una de esas corredizas y tiene como 7 centímetros. el cancel, El de este, el riel, el rielcito ahí. el riel. Y ya detrás y le abres para acá. Aquí en este caso no podemos tener riel porque te va a quitar espacio. Yo aquí lo que haría sería un fijo de vidrio y una puerta. Y ya no tienes riel Pero ¿por dónde abrirías? hacia los dos lados, pues. O sea, tienes una bisagra y la puerta nomás choca con el otro fijo de vidrio que está allá. Tiene un filete de plástico para que tope. Abra para los dos lados. Dependiendo, ¿no? Se le puedes poner un filete de plástico para que no abra hacia afuera y nomás abra hacia adentro. Yo creo que ese es lo ideal. Y de 80 centímetros la puerta, no, 90, ¿va? Tiene de ancho. 90 yo creo que sería muy grande. Le podríamos dejar un fijo de 20. Pues, o la puedes dejar de 40 y la puerta de 50. Yo te digo que de 50, entonces ya. Sí, Yo digo que sí, ¿no? 60. O 60, le puedes dejar de 30. Ajá, 30 el fijo de 30 y 60 la puerta. hasta la puerta. Ey, y ya entras. Y ya ese fijo, pues sí, casi queda. Ya no tienes rieles, ya no tienes nada. El escalón también puede quedar al puro ras del vidrio, para que cuando el vidrio gotee, gotea dentro de la regadera y no por fuera. Eso es bien importante. Pero eso ya lo podemos afinar. Tú puedes hacer la charolita un poquito más grande y ya le, le enchapas, pues, para que te dé exactamente donde lo necesitamos. Porque quizás sí la regadera tiene que medir los 90 libres. ¿Cuánto va a medir de ancho? Pues es que la mitad de aquí. No, menos, ¿no? No, la regadera, según yo, mide como 90. Porque 90 tienes para acá. Entonces aquí mide 80, según yo. 80. Ajá. Entonces el escalón tiene que quedar 80 y el vidrio tiene que quedar del 80 hacia el 80, no, hacia el 89, para que sea como un gotero. ¿Me explico? Ajá. Entonces, de cuenta que mi dedo es el vidrio. Ajá. Entonces, Ok, ya te entendí, te entendí. gotea hacia adentro de la charola del baño, Que hay adentro del banquetón, del jardinero. del sardinel. Ujú. Ahí te entendí. Entonces ya no hay más sardinel ni nada, ¿no? Nomás es ese brinco. Entonces sí, de 80, sí, no, porque si le haces de 90 ya no tienes espacio para sentarte. Por eso la regadera mide 80 por 90. ¿Y cuánto te queda entonces del otro lado, después de los 80? 1.20. ¿Está bien? Es la medida mínima óptima para sentarte en la taza y no estar chocando con nada enfrente de ti, con un Tienes muro, 1.20. pues. Está perfecto. Va a quedar como de, Y para acá, pues como de avión. 94. ¿Qué? 94 libres. Entonces, lo estoy dejando para el azulejo. Pero lleva azulejo ahí, según No, yo. es que tiene que salir al tirón, así parejo. Ah, ya te entendí, porque si no va a estar el escalón. Sí. O le tendrías que enjarrar eso, ¿ah? No, pues tiene que quedar a tirón, porque si no, quedaría más adentro este panel. Sí, 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 por eso te digo. Tiene que quedar a los mismos 94. Sí. Sí, pero de este lado no va a tener azulejo, nomás va a tenerlo del lado de la regadera. Sí. Pero no, como te digo, pues tiene que quedar Tiene que quedar el mismo tirón. Entonces te quedaría 94 o 90 libres. 94. Ya terminado, queda 90. Ah, ya, ok. Porque son 2 de aquí y 2 de acá. Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Ahí todavía le vas a agregar 2? No.
No, aquí no. Allá no. Aquí ya nomás son los dos del azulejo. Del azulejo. Por eso también aquí tengo 94. Ah, pero entonces vamos a tener un brinco ahí entre el azulejo y el muro. Ya Pero no se con el puede. vidrio se tapa. Sí, eso sí. El vidrio lo tapa. El vidrio lo tapa. Pero tendrías que chocarlo hasta arriba y se va a ver el brinco arriba. O sea, el escalón. No le puedes remeter ahí. No, no se puede. Ya no se puede. No, es que aquí, hace cuenta que este muro estaba torcido. Aquí se agarró un necesito de mezcla, pero acá no. Ok. Por eso, pues, o sea, que tú le cortaras aquí nomás lo de la regadera. Pero arriba no libra. Pero ahí se ve. Tienes dos, apenas dos de carne. Ok. Es lo que ocupas. Pues la otra es que subieras ese enjarre el 1,5 cm, 2 cm, para que Pero todo. como te digo, es que haz de cuenta, son 2 centímetros. ¿Cuánto? El vidrio, Sí, sí, sí. el vidrio lo tapa. El vidrio no tapa. El vidrio lo tapa, no. Queda muy independiente acá. Entonces, eso es una razón para hacerlo esmerilado. Porque si lo hacemos transparente, se va a ver. Tú vas a ver el canto y eso no se va a ver bien. Si lo hacemos esmerilado, no se va a ver. No se va a ver el brinco. Porque porque tendrías que enjarrarle todo, ¿verdad? Hasta Sí, arriba. hasta arriba y luego para allá. Y perderías 2 2 centímetros. centímetros más y luego tendría que agarrarlo todo hacia allá. No, no vale la pena. Ok. No, pues mejor así. Ahí sí, pues sí lo vamos a hacer la cabina hasta arriba. El vidrio, bueno, hay que pensar en eso, ¿va? Porque si el vidrio no llega hasta el techo, si el vidrio nomás se queda a los 220, el azulejo también puede quedarse a los 220. Pero la regadera La va a tapar. no la va a tapar. Mejor, no, pues ya que suba, va, que se vaya hasta el techo y el vidrio también, que sea una cabina de baño, ¿ok? Para que no se vea el brinco, pues el escalón ahí, nomás en este pedazo, ahí medio raro. Ok, puede ser, puede ser. Nuestros amigos de Precision Glass, yo creo que sí, acepta. Poner un fijo ahí arriba. Ok, contraten, si estás en Tuxtla Gutiérrez o en cualquier parte de Chiapas, MS Precision Glass te hacen todo lo que necesites en vidrios templados, ventanas, tamaños jumbo, lo que necesites, dobles vidrios. Hay un montón de tecnología ya de vidrios con tratamiento, ya no con película, para hacer reducción de hasta un 34% del calor. ¿Así? Porque ya ves que las películas, cuando les ponen las películas a los vidrios, se despegan con los años, pues. Sí. Pero ya hay tecnología de que el vidrio ya Que viene, viene templado, ya viene con una, el mismo horno. ajá, con su horno, ya viene toda esa Cuando que lo tecnología. meten al horno y ya se sobre eso el horno. Ujú. Además ahí estamos viendo otro detalle, el otro día yo y Martín, A ver, de aquí, de la mocheta esta, ajá, ¿cuánto es lo que le íbamos a dar? a la mocheta. Sí. No, pues es que nomás es castillo, ¿no? No es mocheta. No, es que haz de cuenta que lleva aquí, te marco una mocheta Ah, para la puerta, es cierto. para la puerta. No, pues dale lo de la puerta. ¿Cuánto mide la puerta? Cuesta 90. Pues es lo que puede medir 1 metro, ¿va? Para que tenga un poquito de juego. Es lo que estábamos viendo yo y Martín, y ya me dijo, una que venga bravo, pues ya le comenta lo de aquí. Ujú. Ya que le quites eso, ¿verdad? Le va a entrar toda la luz a la casa. Sí, pues, haz de cuenta que ¿Hasta dónde llegaría el metro? los 90 son hasta aquí, hasta ahí, Hasta esta línea. se hizo 90. Ahí son 90. Es que también, Pero es que también, porque la puerta va centrada más o menos aquí, ¿verdad? Entonces los 90 son de aquí para acá, ¿no? ujú, ¿Como cuánto más o menos mide la puerta? 7 centímetros. 7. Entonces son 97 desde acá, Pero bueno, con todo y el marco 10, ¿no? al metro, pues, Ajá. hasta ahí. Sí, yo digo que ahí. También para que no te empiece a quitar ventana, ¿va? Porque ya te quedaría aquí la ventana de 1.34, 33. Ok. Está bien. 1 metro nomás para que tenga juego, no más de 1 metro. Y también aquí hay que nivelarle. Claro. Le puedes hacer lo mismo, ¿va? Sí, porque Ponerle malla. aquí te agarra 10 centímetros. Ok. ¿En dónde? Aquí, aquí está el nivel. Ah, es este. Aquí está el nivel. Aquí sí lo tienes todo a nivel. No, unas partes está más abajo, unas partes está más. Así como te digo, yo agarré este nivel de aquí, que es el más alto. Este. Ok.
abrirlo y como si te fijas, está de bajada hacia allá. Ujú. Ese va. Pero bueno, eso lo puede hacer el pisero, ¿ah? Porque ya son Sí, milímetros. son milímetros. Ajá. Como aquí, aquí tienes 1.4. Ok. Ya tienes 2 centímetros de más que allá. Ujú. Allá tienes 1.2. Ok, está más arriba ahí. Y aquí, pues se debe quedar ahí al metro. Pero sí crees que el pisero lo debería de hacer o mejor que lo hagas tú para que no. Pero Pues si el pisero no lo hace. es una pastita, yo digo que se levanta esa. La- Yo digo que con el pegapiso nomás viene así en capitas, Ajá. se agarra. O sea, tú crees que mejor con el pegapiso. Sí, Ok. porque así lo tenía yo, con el pegapiso. Ujú. Ok. Sí, ¿no? Los piseros de acá Vitares son muy Nomás buenos. que hasta acá no le eché porque estaba el baño. Ajá. ¿Ves? Aquí el baño tenía un baquetón de 15. Ok. Tenía un baquetón todo parejo de 15. ¿Tenía escalón el baño? Sí, tenía un escalón de 15. Por eso no se notaba ahí. Ya, pues te ves, aquí agarró más. Aquí tiene los 20, mira, casi. Y aquí tiene menos, mira. Aquí tiene 18. Ok, pues entonces así lo hacemos con el pisero mejor. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Cuánto tiempo nos falta para terminar bañilerías? Me habías dicho 3 semanas Apenas cuando viniste, hace una semana. hace una ¿Ah? semana, Esta es la primera. faltan 2 semanas, a mí, Faltan 2 semanas a ti, ¿verdad? semanas. Pues ya me falta nomás eso, lo del baño y el firme de allí de abajo. Ujú. Sí, yo creo que está bien así. Con eso. Y ya para arrancar. Para ya moverte, pues. ¿Y dónde qué? ¿Siempre vamos a ir a Santa Anita o qué? Sí, estamos ahorita en el presupuesto. Estamos afinando porque quiero empezar esa obra ya con todo bien presupuestado, contratistas para no tener sorpresas. Y ya estamos a nada. Ya en cualquier semana ya estamos presentando el presupuesto a la clienta para que nos apruebe. Y ahora sí entrarle con todo. Eh, y habrá que ver cómo nos vamos a organizar ahí. ¿Había que tirar 2 parejas o una? Sí, no, yo creo que unas dos parejas para Pues es empezar. que son 130 metros, pero ya dobles No, son 130 metros en total. con todo y Harry. No, te faltan jarras, hormigones y Ah, pero a ver, ¿de qué te refieres tú? de la mañanería. O 103 metros cuadrados. Ajá, yo digo cuadrados. Sí. No, de excavaciones y eso es otra cosa. Pero lo checamos, pues, lo checamos. Porque tampoco no quisiera sacar a la gente de con Emanuel, porque pues ahí van a ritmo, pues. Entonces yo creo que más bien es traernos Otra pareja. otra pareja. Creo que por ahí va a ser la cosa. Muy bien, Pecas. Pues, ¿qué más? Pues ahí vamos, Abraham, mira. Va quedando esto. Ya se ve más para allá que para acá. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, no, ahora sí. Ya cambió mucho. Ujú. Ya con todo esto, ¿verdad? Ya se ve, pues, ya se ve el espacio. Ya se ve el espacio, ya se ven las instalaciones, ¿verdad? Que eso era algo que faltaba muy fuerte la semana pasada. Nomás eran tubos por todos lados. Sí. Ahora ya está Todo bien. todo bien organizado, bien trabajado. Ya nos falta el panel para cerrar aquí, pues. Ujú. El panel es lo que ya te hace falta para terminar la bañilería, ¿va? Sí, para terminar aquí, lo que es el baño, lo de acá de la marquesina. Lo de la marquesina, que cómo le está dando cambio, ¿verdad? También. Sí. Ah, te decía, sí va a venir, ya saben que el yesero que tiene que venir. Sí, porque haz de cuenta, Martín le mandó un video Ajá. de que la anduvo pegando aquí, Ah, ok. anduvo pegando aquí. Y dijo, no, pues hay que echarle mezcla. Ok. ¿Qué tal el cambio, Jesús? Sí se ve. Sí se ve la diferencia de cuando hacen ampliaciones sin arquitecto y con arquitecto. ¿Tú qué opinas? Es diferente. ¿Y crees que cueste lo mismo, Pecas? No, ¿verdad? No, porque haz de cuenta, si yo agarrara un trabajo así como aquí, yo te lo cobro máximo 80 pesos el metro. El metro. El metro. ¿Pero 80 pesos de qué? ¿De diseño o de qué? No, así de mano de obra, de pura mano de obra. Y ¿80 pesos? 80 pesos. ¿Pero cómo que 80 pesos? Sí, Todo esto lo haces por 80 pesos, o sea, son 60 metros cuadrados. 6 por 8, 4,800 pesos.
Más o menos, pues ¿qué te puede hacer? Uno no sabe. Pero ¿cómo vas a hacer con 4,800 pesos todo? ¿Llevas 3, 4 semanas aquí? No, es que no entendiste. No te entendí. Es que haz de cuenta que yo te cobraría el metro cuadrado 80, 90 pesos. Ajá. ¿Pero el metro cuadrado de qué? De enjarre, de muro, de... ¿Pero a poco sí lo terminas tan rápido? Pues fíjate, esta semana, así pues, de todo, fueron más de 100 metros lo que se hizo Ok. esta semana. O sea, hiciste 10,000 pesos esta semana. Entre enjarres allá y acá. Sí, sí, de todo, pues, Pero eso es sin material. sin material. Es más, Esa es la pura mano de obra, pues. ya te estoy entendiendo. Nomás y de albañilería. Sí, sí, sí. Tienes que cobrar aparte el yesero. Sí, sí. Ah. O sea, te refieres a que tú cobras 80 pesos metro cuadrado de enjarre. Como es enjarre, como está esto. Enjarre, ya te entendí. Así, sí, 80 pesos, 90 pesos el metro de muro. Más a 80 de muro. Más 80, 90 pesos el castillo, 90 el metro, pues. El metro lineal. Sí, Sí, entre 80 pesos. Pues más o menos. O sea, más o menos, pero ahorita ya no está 80, ahorita ya casi anda a 100. lo que se agrega es la supervisión del arquitecto, del Sí. constructor. Pero lo que sí no tiene comparación es que tú hubieras hecho esto solo, sin arquitecto. O sea, si te llega un cliente con este departamento y te dice, oye, remodélamelo, Pecas, Sí, tú haces este mismo diseño, sí, pues ya lo he hecho. Aquí he tumbado muchas casitas así. pero este mismo, con esta misma cocina aquí y este baño igualito acá. A eso me refiero yo. Sí, porque haz de cuenta, allá las casitas como Vamos a verlo. Mira, ¿no me habías dicho? hay como con Blanca, Ajá. como en la casa de Blanca, hay unas casas que nomás son de una recámara, que nomás tiene la pura recámara enfrente. Ajá. Y se crece todo el patio y he hecho las cocinas, pero de puro material, pues, de material. Sí, sí te creo. Pues vamos a verla, a ver si es cierto. Pero no creo que hayas hecho la misma. No, la misma no. Es que es eso a lo que voy. No, la misma no, pues, la misma no. La misma Exactamente, La pues, o misma sea, no, la misma lo no. que digo es que la obra te cuesta casi igual, o pues yo digo que a veces un 20%, un 30% más, con arquitecto que sin arquitecto. Pero lo que no puedes El diseño, comparar pues, es el diseño. Diseño, pues. Es como te queda el espacio. Es como te digo, pues, Ajá. que me dijiste, pero ¿por qué te enojaste? Porque yo hice todo el diseño y todo. Y ya cuando voy, ya está en otro albañil trabajando y todo. Pues, oye, ¿qué pasó ahí? Es que tú lo diseñaste, tú Pues fuiste sí. el arquitecto. Pues yo lo diseñé, haz de cuenta como han visto, pues, los trabajos que he hecho. Ajá. Que he tumbado los muros, he metido vigas para tumbar el muro y todo eso. Y ya pues van y me dicen, maestro, acá, no, Simón, así. Y ya cuando vas, ya está otro albañil trabajando, ya te dieron ganas con el trabajo, te dieron ganas con el diseño, ni para la coca, ni para nada. Pues ahí, ¿qué pasó? Eso es lo que pasa, fíjate, con los arquitectos. ¿verdad? Los arquitectos somos como albañiles. Pues sí. Igualitos. Yo entiendo. Igualitos. Entiendo con eso. También nos pasa lo mismo. Haces el diseño y de repente ya está otro arquitecto u otro albañil haciéndolo. Es lo que te decía otra vez. Ustedes hacen el diseño y nomás llegan y entregan el plano. Ten, ahí te va el plano. Haz de cuenta al maestro, pues. Al maestro contratista, ¿verdad? Ajá. Tú llegas y le entregas el plano. Ahí te va el plano. Tú sabrás cómo le vas a hacer, pues yo la quiero así. Ajá. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿verdad? Bueno, más o menos. Más o Pero menos. sí. Es así como está. Ajá. Hay veces que se le mete otra remodelación o acá, pero pues siguen siendo lo mismo. Exacto. ¿Tú qué Como dice, opinas? nadie sabe para quién trabaja, ¿da? Hace una cosa y es otro ganón. Sí, así me ha pasado a mí, tío. ¿Qué me ha pasado así? ¿A ti también te ha pasado? Pues yo nunca he trabajado así por puro chalán, pero sí me ha pasado con mis maestros que les he ayudado, sí. Y no te quieres convertir en albañil. Sí, pues ¿Y sí. por qué no estás acá aprendiendo con el Pecas? O si has estado haciendo el Harris o algo? Yo ya el año más o menos, ¿Sí? pero pues no vivo en modo, pues, ¿dónde va? Me suelto. Otro me decía, ¿qué crees que se le digo si me la da de media cuchara? Pues dile, cálate, ¿verdad? Claro. Nomás es cuestión de que nos digas. El que no habla, No, Dios no lo oye, ¿da? exactamente. Pues él sí sabe Sí sabe. unas cosas, cosillas, pues. Pues lo podemos calar. O sea, tú lo puedes traer allá en Santa Anita Sí, y le puedes ir soltando. que suelte la mano, que ¿Con pierda qué el miedo. empieza? ¿Con qué empieza un ayudante? Pues para que vaya soltando, perdiendo el miedo por los enjarres, así. Que para ir perdiendo el miedo a los enjarritos, así. Unos muritos chiquitos. Me vaya aprendiendo
Lo que se está aquí, que pierdas el miedo. Que empieces a hacer la nivelación, ¿verdad? Nivelaciones, todo. Poner sus hilos. ¿Has puesto hilos? Sí, plomear, todo eso ya le hallo. Ya le Sí hayas. sabe, Dios sí sabe. Nomás el miedo, pues. Nomás como, tengo como nervios, dice, pues ya queda. es que tiene razón, pues, dice, es que cómo andan haciendo trabajos de albañilería, de albañil, si ando de peón. Ujú. Tienes que empezar. Obviamente nadie te va a decir, te voy a pagar como albañil, así de golpe. No, No, es que primero sí. tienes que demostrar Sí, que pues, sabes. sí. Es que, como te digo, sí sabe. Sí sabe. Unas que otras cosillas, pues, que sí. Lo más facilillas sí se las sabe. ¿Ok? Pues, como te digo, es que dice, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si es el trabajo de un albañil y a mí me están pagando de ti? No, pero al principio te voy a dar un Pues le sirve a consejo. uno para aprender, pues. Al principio, cuando uno va aprendiendo algo, no te fijes tanto en el dinero. El dinero es bien importante, yo lo sé. Pero al principio es como si fueras a la escuela y le dijeras a tu papá, págame. ¿Sí me entiendes? Sí, por aprender, ¿verdad? Pues no, cabrón. O sea, te voy a decir que aún estás aprendiendo. Fíjate, traía cuando de primero que nos agarramos, que me agarré de albañil, traía un chalán. Ese no se me despegaba ni para nada, más chico que yo. No se me despegaba para nada. Andábamos juntos, pues, buscando jale de chalanes, estuvimos trabajando de chalanes. Ujú. Y yo cuando me hice, que dije, ¿sabes qué? Yo me voy a aventar. Y ella me dijo, pues cálate, da. Y me aventé. Y ya no se me despegó, anduvo de peón conmigo. Y yo le decía, pero ¿sabes qué? Yo le decía, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar escuela. Te voy a Claro. cobrar escuela. Una caguamita, un refresquito. Le digo, no es Que no mucho. está mal, pues. Le digo, es que la escuela. Es simbólico, pues, es simbólico, ¿sabes? Sentirte que estás ganando como maestro. Digo, te voy a cobrar la escuela. No mames, cabrón. Y cabrón, pues es que. Y ahorita se fue a Estados Unidos. ¿Y anda ya? Allá anda. Tiene como casi 40 años allá. Cabrón. Sí. Y es. No, y cabrón del güey para trabajar. Está ganando mucho. Hace cuenta que ahorita se dedica él a puros colados. Ah, Puros colados y es bien pagado. sí, no, hombre, los Y luego- colados bien luego pulidos y todo. Echa que puros pabellones, que puros de estos en la calle, puros acabados, así. Digo, güey, cabrón. Y tú le enseñaste. No, pues enséñale aquí al Chuy. No sé, ¿eh? O sea, tú en cuanto el Pecas me diga a mí, ya es media cuchara, yo te convierto en media cuchara y te subo el sueldo. O sea, tú nomás enfócate en que él te diga que ya sabes. Pasa su examen y cuando él me diga que ya eres albañil, te convierto en albañil. O sea, él es tu maestro, tú pégatele a él. Y hazme caso en esto, si te vas a dedicar a la albañilería, va a ser cada vez mejor pagada, porque cada vez hay menos albañiles. Sí. Entonces ahorita los albañiles ya no te ganan menos de 4, ¿ah? O sea, ya Ya andan no quieren ahí trabajar por tanto. por menos, ajá. Entonces, ya en un ratito va a empezar a subir y a subir y a subir. Y pégatele también a los fontaneros y a los electricistas, porque un albañil va que sabe hacer fontanería y electricidad, Sí, pues. Sabe de todo. sabe de todo, cabrón. Entonces, nunca te va a faltar trabajo y lo vas a pues, cobrar. fontanería, algo. No mucho, pero sí. Pero sí sabes usar la transformadora esta, Sí, todo eso. ¿sí? Ay, ¿por qué no lo hiciste tú, cabrón? Porque pues no tengo herramienta. Pero pues, ¿por qué no me la pediste? Yo todo eso lo sé hacer, todo eso. Pues te voy a traer una. Todo eso yo Le sé. va a salir lo mismo a pagar los gastos que comprar la herramienta. Pues claro. Y yo Es que nadie me dice nada, pues. ya he hecho trabajos de eso. Entonces nomás quieres que te compres herramienta y tú lo haces. Ok. Lo que ya es diferente es la electricidad o también puedes... Eso no, o sea, sí, le tengo miedo. Sí, sí te ¿Para creo. qué? No, ahí podemos seguir Unas apoyándonos del mangueritas, buen sí, del detallitos, chavo. sí lo haces, pues, pero Ajá. ya, sí, Sí, no, tiene ya un poquito más de ciencia. pero todo eso sí sé, no. Sí, pues es que al final de cuentas es aprender a Y, pues, hacer las conexiones, ¿no? sí, No, vamos a empezar de a poco, pero entonces te le pegas y para que... Sí, porque la intención es esa, o sea, la intención es que cada vez el ayudante se vuelva media cuchara y luego se vuelva albañil. sí, pues ahí Ajá. empiezas. Exacto. Es que Empiezas. tengo como Y, desde y morro. empiezas más fácil en... más de 10 años de peón y ya no me aviento. Y nomás es por miedo, Sí, ¿eh? por un miedo que acá. Porque yo Sí. conozco chavos que a los 12 años ya son oficiales.
Al año o dos, mi jefe dice que hace nomás duró un año o dos de peón y se hizo oficial. Lo que te digo. ¿Y cómo le va ahorita? Pues anda ahí trabajando aquí en la venta, anda. ¿Sí? Oficial, ¿Y trae buena chamba? Sí, pues. No te más, nomás Le que no se pagan va a bien hacer como también. plátano. ¿Cómo es plátano? Sí, sí conoces a plátano, sí conoces a plátano, no era Víctor. No. Víctor, el que andaba aquí conmigo con Blanca. ¿Quién era? ¿El que llevaba con perros? No, ese es Juan. Oh, uno que llevó llevó Jaime, Emanuel, ese es lo que le hizo el plátano y el cachis. Y haz de cuenta, cuando la primera vez que fue, lo puse, todavía andaba poniéndole al comité, le andaba poniendo unas escuadras. Ajá. Y le dije, a ver, ponte aquí, acá. Y ya me dice, pero es que yo soy chalán, yo no soy May. Tú eres chalán. No, dice, yo soy chalán, yo no soy May. Bueno, pues ponte pues acá a recoger el escombro y todo eso, ya se puso, ¿verdad? Y ya cuando llevaron la lanzadora, le dije, ¿qué? Pues vente, puedes agarrar la manguera. No, ¿qué pasó? Dice, yo soy May. ¿Cómo? ¿Cómo que eres May? Si acabas de venir hace 2 días y me dices que eres chalán. Y ahorita ya eres May. ¿Cómo está ahí, pues? No, pues que yo soy May. Yo soy May. Ya me graduó ayer, dijo. Bueno, está bien, pues. Discúlpame. Así se va a hacer Chuy, así. Un día ya va a ser oficial, ¿va? De un día a otro. No tienes que pasar examen. Ya ves que vamos a hacer la escuela, ¿te acuerdas? Vamos a hacer una escuela de albañiles, cabrón. Y de fontaneros después y de electricistas. ¿Y qué Pues pasó con sí, las camisas? ¿Las camisas de qué? Puro paro, ¿verdad? ¿De cuáles? Que ibas a hacer unas camisas, mandar las camisas. ¿Pero de qué? ¿De Nobra o de qué? Del pecado, ¿no? Ah, del De hecho, Pecas. Pues ya es dijo, que ¿no? dije, puede ser. No te creas, sí, tenemos una persona que nos mandó. Quieren que les diga que sí porque le dije que no. No, pues yo no. Porque quiere que las vendamos y ahí. No, y si no se venden, yo qué quiero ese güey, va a decir. Es lo que yo digo también, pero pues. A ver, jóvenes que están viendo este video y que se quedaron hasta el final, levante la mano quién compraría la playera del Pecas. Porque ya tenemos hasta diseño. Esta persona mandó el diseño porque se dedica a eso. ¿Ah, sí? Y te dibujó. Y, está bien. Entonces, si más de 20 personas le dan like a ese comentario, órale, hacemos las camisas del Pecas. Y para que quede. Muy bien, Pecas, pues. ¿Qué le tienes que decir a toda la gente que te apoya? Todo, raza. Muchas gracias a todos por apoyarnos. Síganos en enobra.org. ¿Ya conocen enobra.org? No. ¿Todavía no lo conoces? No. Enobra.org es otra empresa de Cota Paredes. Es una página web. Ya estamos trabajando en la aplicación para tener app, en donde tú te registras gratis como Jesús, ayudante de albañil. Tú te registras gratis como Teodoro, oficial de albañil. Pones en dónde te ubicas, tu zona, puedes poner Guadalajara o toda la zona metropolitana de Guadalajara y haces un anuncio gratuito. Entonces la gente cuando se mete a la página es un buscador como tipo sección amarilla, pero pura arquitectura y construcción. Entonces cuando un arquitecto o alguna persona, un señor, una señora ande buscando un ayudante, te va a encontrar y ahí va a aparecer tus datos, tu WhatsApp, tu correo. Vas a poder te van a poder mandar un mensaje directo. Porque si te quieren contratar para trabajo. Exactamente. Entonces, es una plataforma que ya tiene varios años, pero ahorita está empezando a tener empuje. Y si quisieras tener más publicidad, ya también hay unas membresías que esas ya cobran. La membresía más barata creo que vale como 250 pesos. Con esa membresía, nosotros, las fotografías que tú subas a tu perfil, vamos a decir que te subes a ti, bien cambiado, ¿no? Y te subes una fotografía de las obras con el Pecas. Mira, yo trabajé en esta obra de ayudante, y esas fotografías nosotros las compartimos en nuestras redes sociales con esa membresía para que tengas mucha más visibilidad Como quien dice. y publicidad. Y es mensual, ¿no? Mientras tú quieras estar saliendo, se paga esa mensualidad. El día que ya no quieres salir, la quitas. Pero lo interesante es que si ves que te cae una chamba, ¿va? Al momento de pagar esa publicidad, pues ya no la vas a querer dejar de pagar. Sí. Porque dices tú, no, pues es que ahí está fluyendo, Se paga sola. se paga sola. Entonces, esa es la intención, ¿verdad? Que todas las empresas, porque te puedes registrar como ayudante, como oficial o como empresa. Vamos a decir que tú ya te conviertes en maestro de obra y
o Construcciones El Pecas. Entonces, Construcciones El Pecas, la empresa, se registra igual y ya vendes el servicio de construcción. Entonces, así para ayudantes de albañil, para ayudantes de fontaneros, electricistas, fontaneros, maestros, el que venda materiales, pone su tienda de materiales, el que rente camiones de escombro, o sea, todo lo que tenga que ver con la construcción, ahí te registras gratis. Entonces la gente cuando ande buscando, te va a encontrar. Y funciona en todo México, funciona en todo el mundo. Tenemos registros de empresas en Colombia, Guatemala, Argentina, España, Estados Unidos. Internacionalmente, ¿verdad? Es internacional. Por ejemplo, vamos a decir que te vas a vivir a Estados Unidos y quieres trabajo como albañil allá. Pues lo mismo, ¿no? Te registras albañil, estoy en la zona de California y órale, ¿no? De ahí te van a empezar a encontrar los maestros cuando anden buscando obras en esa zona. Entonces, la idea es ayudar al sector de la construcción a tener un lugar organizado, ¿ah? Organizado donde todo el mundo esté. Y si, imagínate, por ejemplo, ahorita que queremos construir una obra en Los Cabos y nomás somos 4 oficiales, entonces necesitamos oficiales allá. ¿Dónde los encontramos? Tenemos que andar ahí, tenemos que buscar en las obras, oigan, no saben de alguien que quiera trabajar. Y ahí ya más fácil, ¿ah? De ahí más fácil. Entonces, es eso, es estar organizados y Ya si ya tienes vino mucho con esa obra que quieres empezar allá. tengo mucho, bro. Apenas vamos a empezar el proyecto ejecutivo. Nuestra clienta ya aprobó, ya para empezar, quiere empezar a construir el próximo año. Pero no nomás tenemos ese, tenemos también otra obra en Ciudad de México. Tenemos una buena clienta, saludos mi querida Miriam, y quiere que la construyamos nosotros. Entonces, pues hay necesidad, pues, o sea, y yo puedo estarme moviendo. Al final dejo un encargado en cada ciudad y yo puedo estar haciendo vuelos una vez a la semana, ¿va? Para ir checando las obras y pues así, pero necesitamos tener gente buena, pues, gente de confianza. Excelente, pues jóvenes, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias, a darle. Contra Paredes, adelante.